están? Espero que todo bien. Y algunas cositas se avisan. Les estoy cargando la clase, la estoy subiendo ahora al Blackboard para que la tengan. ¿Ya? Segundo, les traje las hojas de respuesta de la solemne. Ya que sé que algunos las querían ver, así que el que quiera me la pide. Traje todas. Lo vamos a hacer después del recreo porque hay más gente que esté llegando y tenemos la posibilidad. ¿Ya? En relación a la parcial, estoy atrasada con eso. Yo la semana pasada tuve un problema familiar que no pude hacerles el taller y ese problema se extendió un poco más allá de los tiempos que yo pensé, así que no he logrado subirles la prueba, pero sí necesito, o sea, la traje porque hay algunas pruebas que no entiendo las letras o no entiendo dónde están los resultados, así que hay algunos que les voy a pedir que me vengan como a traducir la prueba, ¿ya? Eso. Uy, no. El resto hoy día sigue igual, taller, vamos a tener un taller que espero hayan estudiado de algo de las clases que hemos hecho para que sea más interactivo, porque la idea es que repasen justamente para la prueba y no se les haga tan complejo. Preguntas. ¿No? En la parcial, en la que sigue, lo estudiaba en los talleres, desde la última. ¿Ya? O sea, los papers, sistema nervioso autónomo y anestésicos, que es lo que vamos a ver hoy día. Eso es falta igual. ¿Cuándo era el control? Les digo el tiro. Digo el tiro también aquí. Ustedes la tienen el 5 de mayo. Sí. O sea, es la sí. Es El próximo lunes. no quiero decir, el próximo lunes, sí, el próximo lunes. Se los voy a subir a Blackboard para que estén todos claros, pero lo que va a entrar es desde cálculo de dosis. Sacando cálculo de dosis, entonces, los papers que les mandé, el taller de hoy día y lo que me quedó pendiente en la cápsula que no les he mandado, que es de anestésicos generales. ¿Ya? Eso. Espérenme un segundo que está cargando la clase. ¿O mandárselas a mandar? Entonces, cálculo 2 y No va a entrar cálculo de dosis. Bueno, hoy día lo que vamos a ver es la continuación o la segunda parte de la ansiedad. Vamos a ver hipnóticos y vamos a ver anestésicos generales, ya anestésicos generales inyectables. Vamos a ver en otra clase que hay anestésicos que son vía inhalatoria, ya, pero eso no, y anestésicos que se denominan locales. Pero eso lo vamos a ver en la clase que sigue. Hoy día vamos a ver inyectables, ya. Listo, ahí está mandado. Ya, entonces, preguntas en relación a la clase anterior de los fármacos pasados. ¿Alguna consulta que tengan que no les haya quedado claro? De tranquilizantes, agonistas alfa 2. ¿No? Entonces, hoy día lo que vamos a ver son la segunda parte, que se llaman fármacos hipnóticos, ¿ya? Estos fármacos, ahí les puse como uno de los representantes importantes, que es el diazepam, la familia de las benzodiazepinas, tiene la particularidad, o se denominan hipnóticos, también tienen la posibilidad de ser sedantes, ¿ya? También tranquilizan, también bajan esta conexión ambiental, ¿cierto? Expresora, pero en este caso son denominados hipnóticos.
tienen otras particularidades como ser anticonvulsivantes también, ya lo vamos a ver. Hipnosis significa un fármaco que genera sueño. Este sí, per se, va a generar sueño, va a hacer que el paciente tienda a tener sueño, induce el sueño. ¿Ya? Les puse ahí que tienen una estrella verde, ¿sí? Son psicofármacos, son fármacos que están vendidos con receta retenida, ¿ya? Sabemos que hay muchas veces que se venden en lugares no sin control en el fondo, ¿cierto? Pero eso es, bueno, el que lo vende tiene su propio problema, pero el que lo compra también es un problema, ¿ya? Porque deben ser recetados en circunstancias que son precisas, ¿ya? Y conocer el por qué se están recetando, ¿ya? Así que estrella verde para nosotros es difícil comprar. Nosotros como veterinarios hemos tenido como oleadas de poder comprar. Esto se compra principalmente, la distribución es a través de la Liga Chilena de la Epilepsia. ¿Ya? La Liga Chilena lo que hace es tener un registro de los pacientes que necesitan estos fármacos y distribuirlos con un menor costo y tenerlos como una base de datos, además de otros fármacos que son del área, ¿ya? Y las benzodiazepinas hay veces que la liga nos dice como ya sí pueden comprar y otras veces que no, tenemos que mandar un montón de papeles, es como, no es parejo en el fondo, ¿ya? En este momento estamos con restricción hasta que tengamos botiquín, o sea los que no tienen botiquín, se puede comprar igualmente, hay distribución, no es ilegal, pero así una libre compra para nosotros no es tan fácil, ¿ya? Así que este es el grupo que vamos a ver ahora. Entonces, las benzodiazepinas son fármacos que tienen distintas cualidades, ¿ya? Ser hipnóticos, que les había comentado, también participan en la inhibición de la ansiedad, son participantes de la regulación de las convulsiones. Ya van a entender bien por qué, y en realidad se relaciona con su tema de receptores, ¿ya? También tienen la posibilidad de ser relajantes musculares y a altas dosis generar sedación. Además de esto, generan una amnesia temporal y anterógrada. ¿Qué pasa con la relajación muscular? Es importante porque es una relajación muscular de tipo central. No es que los músculos periféricos, por una inhibición de la entrada de calcio, la regulación actina-miocina, se relajen, sino porque desde el cerebro hay una relajación, ¿ya? Y eso es tan relevante como que si a alguien no le advierten un poco esto, puede no tener la capacidad motora compatible con, por ejemplo, manejar o, por ejemplo, desplazarse de manera adecuada y podría tener un accidente. Ya, si a alguien le administran estos fármacos, obviamente hay distintos en la categoría, pero en general hay mucha relajación muscular y hace que muchas veces las personas no puedan manejar, por ejemplo, como les decía, o no sé, hacer deporte, cosas de esas. Ya, lo mismo pasa con los animales, por lo tanto, hay que tener en cuenta en qué escenario se administra el fármaco, como cualquier hipnótico, como cualquier sedante, en nuestros animales. Este fármaco se relaciona con el receptor GABAérgico, ¿ya? Y el ácido gamma aminobutírico, que es el transportador, ¿ya? Y eso va a ser a quien va a inhibir. A quien va a activar, porque este es un inhibidor del cerebro. ¿Ya? Se va a relacionar con un neurotransmisor y un sistema de receptor que es inhibitorio, ¿ya? Que es el GABA. Yo se los había mencionado en la clase anterior. El sistema GABAérgico, ¿cierto?, es quien va a disminuir la actividad cerebral, junto a otro neurotransmisor que se llama glicina, pero el que de todas maneras tiene mayor relevancia es el GABA. El GABA se va a dividir en GABA A y GABA B. Para nosotros, clínicamente, y en general en la farmacología, es más relevante el GABA A, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es el que genera el efecto de inhibición de la entrada de calcio. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo les contaba que el poro se abría, un canal iónico, que se va a abrir, ¿cierto?, la postsinapsis y favorece el ingreso de calcio, ¿sí? O sea, de cloro.
Y si entraba el cloro, ¿cómo queda la membrana? Negativa. Menos negativa, ¿sí? También se denomina en términos de polaridad hiperpolarizada, ¿cierto? Entonces eso hace que el potencial de acción se aleje y eso disminuye la posibilidad de reacción neuronal, ¿ya? Entonces por eso es que muchos de estos fármacos se van a relacionar con este neurotransmisor que es inhibitorio del cerebro. Entonces, clínicamente, este es el efecto o este es el receptor más relevante, el GABA A, la subunidad A. La B lo que hace es tener una unión o una copla a la proteína G, siendo inhibitorio, ¿cierto? Una inhibición de la entrada de la activación del AMP cíclico. Y eso hace que se inhiba el ingreso de calcio y aumente la conductancia del potasio, ¿ya? Por lo tanto es como otra forma de regular el potencial de acción. Sí, Valentina, dime. Algo que me confundí, ¿en ambos GABA inhiben el cerebro? Ambos. El sistema GABAérgico es inhibitorio, ya es inhibitorio de la actividad cerebral, la actividad neuronal. ¿Cómo lo hace? Por dos mecanismos que son diferentes en relación a cuál del receptor, cuál de las del GABA va a estar actuando, ¿ya? Porque se van a dividir en dos, A y B, ¿ya? El A es el que hace como el mecanismo principal y todos los fármacos se relacionan con ese. Es muy escaso el que se relacione con el B y en realidad clínicamente uno estudia mucho más el A, porque es el que hace el ingreso del cloro cuando se une algún fármaco o algún neurotransmisor. Activa la entrada de cloro a la membrana, el cloro es negativo y al ser negativo la deja más negativa. Por lo tanto se aleja del potencial de acción. Sí, había una pregunta. ¿Ambas inhiben la entrada de calcio? No, la subunidad B. El mecanismo del A es el aumento del ingreso del cloro. Si la pregunta es, ¿los dos son inhibidores? Sí, porque los dos son GABA. ¿Ya? GABA per se es inhibidor, solo que se va a subdividir en GABA A y GABA B. GABA A tiene la particularidad de ingresar cloro y el GABA B inhibe la entrada de calcio y regula la entrada de potasio que generan también una inhibición del potencial de acción, ¿sí? Si no entra calcio, lo mismo que no entrará sodio o parecido, iones positivos que van a hacer que el potencial se dispare, ¿cierto? Pase de menos negativo a positivo. A diferencia del GABA A, que es con quien se relacionan los barbitúricos, las benzodiazepinas, y es finalmente el que inhibe por ingreso de cloro. Más gráfico aquí entonces, benzodiazepinas, ahí está el receptor, tenemos la subdivisión A y B, y vean cómo al unirse esta partícula, ¿cierto? O este fármaco, va a hacer que en ese poro lo que haga es que se abra e ingrese cloro al interior de la célula. Por lo tanto, tal como sale ahí, empieza a quedar cargada de un potencial negativo. Entonces se hiperpolariza. Se hiperpolariza. ¿Ya? Acuérdense que el potencial de acción se genera cuando se despolariza la neurona, ¿cierto? O la membrana celular. Entonces, a la inversa, si se hiperpolariza, genera una inhibición del potencial de acción y un stand-by en la reactividad neuronal. Sí, entonces, ese es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Lo vamos a ver de nuevo en otros fármacos como los anestésicos o una gran mayoría de anestésicos, pero los mecanismos las subunidades van a ser diferentes. ¿Qué usos tienen o qué indicaciones tienen las benzodiazepinas? Ya habíamos visto, ¿cierto? Son hipnóticos, son relajantes musculares, tienen la particularidad de generar un grado de amnesia, lo que se llama es una amnesia anterógrada. ¿Qué ocurre aquí? Es que la administración de estos fármacos lo que van a hacer es que temporalmente o mientras esté transcurriendo la acción hay una disminución de la memoria, ¿ya? Y por eso muchas veces, no sé,
como muy clásico cuando se usan en algunos exámenes como las endoscopías, que es muy masiva la utilización de estos fármacos. Los pacientes que nos pueden contar, que somos nosotros, ¿cierto? Los humanos dicen no me acuerdo de nada, ¿ya? Y eso es así. La administración de benzodiazepinas a largo plazo, el uso de benzodiazepinas a largo plazo en algún paciente, en alguna persona que necesite de estas, genera disminución de la memoria, ¿ya? Hay diferencias porque no siempre es diazepam, hay administración de otro tipo de benzodiazepina, ¿ya? Pero sí tienden a tener una disminución de la memoria, ¿ya? Relajación muscular, ya les había dicho, hipnosis, ansiolisis, y eso es bastante transversal en los distintos representantes de la familia de las benzodiazepinas, ¿ya? Les digo representantes porque les tiene que sonar mucho el diazepam, ¿cierto? Pero también existe el clonazepam, el lorazepam, el midazolam, distintos fármacos que son participantes de esta familia, ¿ya? ¿Qué tiene de como positivo? Es que cardiovascularmente son bien estables, no generan bajas de presiones, ni, por ejemplo, alteración en la conducta eléctrica. Por lo tanto, la administración de estos genera una ansiolisis y una hipnosis que es estable cardiovascularmente, ¿ya? No sé si se acuerdan de alguno que fuera inestable. Bueno. La atropina ya, pero la atropina no tiene la particularidad de ser hipnótico ni sedante. Es un anticolinérgico. Tenía efecto central, ¿cierto? Pero no es esa su propiedad. ¿Cuáles eran fármacos que son sedantes inestables cardiovascularmente? ¿Se acuerdan de algunos que vimos la semana pasada? Laura. Ahora le voy a un anestésico local. Genera alteración cardiovascular, pero no es. Y no lo hemos pasado, así que no se lo podría preguntar. Ya los fenotiazínicos hipotensores y los agonistas alfa 2. Ya acuérdense que son bien inestables. Teníamos todo un paseo por la actividad cardiovascular. Generaban hipertensión, bradicardia, bradiarritmia, hipotensión posterior, así que son bien relevantes en ese sentido. En este caso son bastante estables. Dosis dependientes, si uno me pudiera pasar a una dosis muy alta de benzodiazepinas, sí se genera una hipotensión, ¿ya? Pero eso no es una conducta clínica ni es lo que ocurre a dosis habituales, ¿ya? Relevante también, son fármacos muy lipofílicos, por supuesto, porque van a actuar a nivel cerebral, pero además tienen la particularidad de tener un atrapamiento o una sensibilidad por el tejido lipídico, ¿ya? Una acumulación en ese tejido, ¿sí? Entonces, en los pacientes que tienden a tener mayor cantidad de proporción grasa en el organismo, dura mayor tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan el mecanismo por cual ocurría eso? ¿No? Cuando hablábamos de los compartimentos del organismo, los volúmenes de distribución. Teníamos el compartimento central, ¿cierto? El modelo monocompartimental, bicompartimental y tricompartimental. El tricompartimental era precisamente el fármaco que se atrapaba en el tejido graso y desde ahí se iba eliminando hasta desaparecer, ¿ya? Desde ahí se iba eliminando hasta el plasma lo eliminaba, lo sacaba del organismo y luego desaparecía, ¿ya? Así que importante también aquí, dependiendo de la cantidad de tejido graso, ¿cierto? Vamos a tener una mayor posibilidad de generar un efecto a largo plazo. En neonatos se ha visto que deprime el centro de la ventilación, ¿ya? Y eso es importante porque, por ejemplo, en protocolos de cesárea no se debería utilizar precisamente porque atraviesa las barreras y deprime el centro de la ventilación, que es un punto álgido que hay que cuidar muchísimo en un paciente que está recién naciendo, ya en un animal que está recién naciendo nosotros mismos. Entonces, mucho cuidado. Comparativamente, los protocolos de cesárea
que involucran benzodiazepinas, los animales no es que dejen de respirar todos, pero sí les cuesta más generar una acción ventilatoria. Dígame. ¿Tiene sensibilidad por el tejido líquido? Más que sensibilidad, perdón, es atrapamiento, es acumulación. ¿Y eso hace que sea mayor el volumen de distribución porque se libera durante más tiempo? No necesariamente, no, hay una confusión ahí. El volumen de distribución es un volumen que se determina por una cantidad de fármaco en el plasma, ¿ya? Si ese fármaco llega a un tejido como el lipídico, no necesariamente porque el volumen de distribución es alto, ¿ya? Sino porque el fármaco se atrapa, tiene una afinidad por el tejido graso muy alta. Y es desde ahí donde se acumula. Eso hace que se libere. Y eso hace que cada vez que desde el plasma baje la concentración, acuérdense que el organismo siempre le cede al que está menos concentrado. Por lo tanto, el plasma tiene menos concentración, el tejido lipídico le cede benzodiazepinas, le cede otros fármacos y hace que desde ese territorio, desde el plasma, se elimine. Y así va pasando el tiempo hasta que el fármaco desaparece, ¿cierto? Pero cuesta este tiempo porque hay fármaco atrapado en el tejido lipídico. Bueno, margen de seguridad es amplio, uno se puede mover en dosis importantes y al disminuir la actividad del cerebro tiene la particularidad también de disminuir la presión intracraneana. Ya la presión intracraneana es una presión que está determinada para el cerebro, que es muy sensible para el tejido cerebral porque el cerebro no tiene posibilidad de distensión, ¿sí? Como está atrapado en el cráneo, un aumento de la presión, ya sea porque, no sé, se dematizó el tejido, le llegó más líquido, porque se tumoró, porque hay alguna estructura que está haciendo que el cerebro esté más grande, ya para decirlo en términos muy coloquiales, el cerebro no puede distenderse, ¿cierto? Entonces hay mecanismos de regulación importantes, pero llega hasta un cierto punto porque el cráneo no se distiende junto con el aumento cerebral. Por eso la presión intracraneana hay que cuidarla muchísimo, ¿sí? Y este fármaco hace que se regule esa presión y disminuya, ¿ya? ¿En qué situaciones uno, por ejemplo, puede tener un aumento de la presión intracraneana? Por ejemplo, cuando hay un aumento de la presión arterial. Si hay una desregulación, el cerebro podría aumentar su presión. Por ejemplo, cuando hay un accidente vascular. ¿Ya? Hay, por ejemplo, un hematoma en alguna zona del cerebro que hace que en esa zona empiece a aumentar la presión. Entonces tenemos un daño importante cerebral. No solo porque hay un coágulo y se destruye un pedazo de tejido cerebral, sino que porque además ese coágulo está comprimiendo al cerebro. ¿Ya? Entonces es una presión que hay que estar como cuidadosos. Paciente tequiado, por ejemplo, de alguien que tiene una contusión cerebral, es posible que tenga un aumento de la presión intracraneana. Y estos fármacos ayudan a disminuir. Ya. Tenemos distintas categorías de benzodiazepinas. Hay algunas que son de acción corta, media o a largo plazo, ¿ya? O ultracortas también. Entonces, es importante reconocer cuál es el tiempo de acción, y así también se denomina una benzodiazepina ultracorta o corta o de larga acción. Porque, imagínense, los efectos son importantes, entonces uno tiene que saber cuánto rato va a estar el paciente en esta condición, ¿sí? Entonces hay algunos de los más conocidos, como por ejemplo el midazolam, que se utiliza mucho en la parte anestésica o en la ansiolisis, donde tenemos un efecto muy cortito, más o menos de 2 horas, tampoco es tan corto, son 2 horas aproximadamente, ¿ya? O los de larga acción, el tan mencionado diazepam, donde podemos tener hasta 48 horas de efecto, ¿sí? Entonces eso también es importante de considerar, ¿verdad? Si me van a dar diazepam, entonces tengo que estar inoperativo o reducir la actividad por mucho más tiempo que si me dieran un midazolam, ¿ya? Y eso hace que las administraciones sean diferentes. Por ejemplo, diazepam se utiliza precisamente para tratar las convulsiones, porque yo necesito un efecto a largo plazo. Ya una convulsión yo la voy a detener, pero quiero que tenga un efecto
que dure por si es que se va a generar una nueva convulsión, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, el midazolam, que se utiliza en el que les mencionaba anteriormente. Cuando a uno le hacen una endoscopía, le administran midazolam, ¿cierto? Dura un efecto momentáneo y la persona muchas veces se puede ir a su casa tranquilamente y tener poquitito efecto residual, ¿ya? Otros bien conocidos, clonazepam, acción intermedia, 8 a 12 horas. Los de acción más o menos corta no son tan relevantes para nosotros. Nosotros nos administramos mucho lorazepam, analgesiana en algunas terapias. No son de los más relevantes. ¿Y en cirugía? ¿Sí? En cirugía se usan los de acción ultracorta. Sí, se usan. Midazolam se utiliza bastante. Relevante para nosotros que en animales tenemos una condición que no es transversal para todas las especies. Algunas especies tienen más marcado un efecto paradojal, ¿ya? Esto en humanos no existe, en humanos es un hipnótico. La gente que consume alguno de estos fármacos se toma un clonazepam y se va a dormir, o no sé, el clonazepam parece que no es tanto. Pero un midazolam y se duerme, ¿cierto? Un diazepam, para qué decir, y ese efecto es el que perdura, ¿ya? Para nosotros existe un efecto que es paradójico. Eso quiere decir que no es el habitual, es contrario a lo que nosotros esperamos tener, ¿sí? Y eso es precisamente porque tenemos, o se dice, este mecanismo no está estudiado, pero no está determinado al 100% lo que ocurre, ¿ya? Pero sí lo que se postula es que tenemos una desinhibición de neuronas que inhiben la conducta, ¿ya? O sea, es como que uno se tomara algún fármaco, alguna sustancia, ¿cierto?, que nos desinhibiera, ¿sí? Y eso hace que a nivel límbico haya agitación, haya muchas veces vocalización, no hay quietud, no hay un paciente que esté tranquilo. O sea, justo el contrario de lo que uno espera. Uno va a dar una benzodiazepina y espera tener un animal durmiendo, ¿sí? Porque es un hipnótico, me dijeron que es un hipnótico, por lo tanto debe dormir. Y vamos a ver que es justo el contrario, ¿ya? Eso me quedó bien. Entonces, a ver si corre bien. Ya, espérenme, para ponerlos en contexto. Este es un animalito. Esto ocurre principalmente en los gatos. El paciente felino es la especie donde más se describe, y el paciente canino joven, sobre todo el joven, también se describe, pero no tan marcadamente. En otras especies no se utilizan mucho estos fármacos, por lo tanto no está tan estudiado, ¿ya? Así que quizás a los cerditos les pasa lo mismo, pero no se usa mucho. Entonces, este es un paciente que va a entrar a cirugía. Después lo van a ver, hay una parte de la anestesia que es previa, ¿ya? A uno no le pasan directamente un anestésico, sino que en general pasan algún fármaco que a uno lo relaje, le baje el estrés, le proporciona algunas características importantes. Dentro de ellos están estos fármacos, ¿ya? Pero en vez de ocurrir lo que uno espera, que les comentaba, que es que se duerma o coopere, o uno lo pueda afirmar, le dé el efecto paradojal. Espérenme. Ya. Entonces, piensen ustedes, están entrando con un animal que necesitan que esté quieto y le pasan un fármaco, una benzodiazepina, y tienen eso. No para de olfatear, se mueve, hay una falta de control. Fíjense cómo trata de trepar. Este es un animal que uno lo puede filmar, hay veces que no se pueden filmar y hay que directamente afirmarlos o pasarles otro fármaco que los controle, ¿ya? En felinos es muy difícil tener alguna filmación porque es muy severa la acción, ¿ya? Entonces normalmente no se alcanzan ni a filmar.
Ya, este es otro animalito que se comió una caja de clonazepam de la tutora. Y este no se nota mucho, pero vean cómo está reactivo, no tiene sueño ese animal. Está reactivo, al contrario, está disminuida su ansiedad, no quiere que lo toquen. Después de eso da vueltas. Es mucho más leve, el efecto es mucho más marcado en este animal, ¿sí? Ya. Efectos secundarios importantes en el grupo de las benzodiazepinas es que son favorables en muchas ocasiones, donde no se utilizan como ansiolíticos, sino que se utilizan con efectos como por ejemplo el aumento del apetito, ¿ya? Se llama orexígeno esa acción, ¿sí? Y además, al generar una relajación de la musculatura lisa, también en el tejido o en el sistema urinario, a dosis muy bajitas, muy distantes de las dosis de ansiolisis, generan un aumento de la micción. ¿Ya? Se utiliza mucho en el paciente felino. Cuando no quieren orinar, ¿cierto? No tienen una relajación de la micción, se pasan dosis bajas de algunos de estos fármacos y uno ve como muchos de ellos, muchos de los representantes de la especie van a donde sea que quieran orinar y orinan, ¿ya? El efecto orexígeno el mecanismo es porque este neurotransmisor GABAérgico, ¿cierto?, estimula en algún grado el apetito, ¿sí? De hecho, no es raro tener aumento de peso cuando hay una administración continua de las benzodiazepinas. Así que estos son efectos secundarios que para nosotros son beneficiosos muchas veces, ¿cierto? El animal no quiere comer y uno sabe que a una dosis muy inferior a la hipnótica se va a generar esta reacción a nivel del sistema GABAérgico, y lo que va a hacer es aumentar la posibilidad de consumo de alimentos, ¿ya? O tener un efecto orexígeno, ¿ya? O sea, uno pone el plato y el animal quiere comer. Dígame. Profe, una duda con lo anterior de efecto paradojal. ¿Se acuerdan que vimos que los anticolinérgicos como la atropina también tienen este efecto si uno tiene una dosis muy baja? Sí, pero sí, es un efecto, el efecto paradojal, así como efecto, es justo lo contrario de lo que uno espera, ¿ya? En el caso de la atropina, era a dosis baja, ¿se acuerdan que era precisamente disminuir más la frecuencia cardíaca? Es distinto a lo que uno espera, ¿sí? En este caso es un efecto paradojal dentro del marco de las benzodiazepinas, que uno espera una hipnosis y aquí es justo el contrario, se agitan. ¿Esto tiene que ver con la dosis? ¿Tiene que ver con que sea mayor o menor dosis? O... Hay veces que se asume como una condición de dosis, como en el efecto paradojal de la atropina. En este caso, lo que se observa es que en los animales no relacionados con la dosis, lo que va a ocurrir es precisamente una desinhibición de neuronas inhibitorias, ¿ya? Entonces es como una activación por una vía muy, muy rebuscada, ¿ya? Pero el efecto paradojal como determinación es lo que les comentaba, algo diferente a lo esperado, ¿sí? El mecanismo y lo que ocurre en cada fármaco es particular, ¿ya? En este caso, entonces, el efecto paradojal tiene que ver con la condición del animal, o sea, uno en vez de tenerlo tranquilo, lo tiene agitado, ¿ya? La vía es diferente también, es por acción de activar neuronas inhibitorias. Ya. ¿Qué de positivo también tienen estas benzodiazepinas? Es que tienen antídoto reversor, ¿ya? Este se llama flumazenil. El flumazenil, de hecho, si lo ven acá en la gráfica, tenemos como muchos de los fármacos que actúan a nivel del receptor GABAérgico, y tenemos el flumazenil, que también está en el receptor GABAérgico, pero compite, ¿ya? Es un antagonista competitivo en relación a las benzodiazepinas, ¿sí? Se va a unir al mismo receptor
y dosis dependiente va a competir por este. Y cuando se utiliza, se preguntarán, cuando hay intoxicación con estas benzodiazepinas, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, para nosotros, en un efecto paradojal muy importante, que queremos sacar al paciente de este, o cuando, por ejemplo, tenemos algún grado de inhibición del sistema de la ventilación en los neonatos, o tenemos algún efecto muy intenso, hipnótico, en los pacientes donde sí ocurre el efecto inicial. Me explico, para que lo entiendan. El fármaco tiene una acción, ¿sí? Hipnótico, miorelajante, ansiolítico. Eso es el efecto primario, ¿ya? Eso es lo que debería ocurrir. En nuestros animales hay mucha posibilidad que se presente el efecto paradojal. ¿Dónde ocurre más el efecto paradojal? En el paciente felino y en los pacientes que son jóvenes. A quienes normalmente no les ocurre, a los pacientes de edad, los geriátricos o los que vienen muy comprometidos, sobre todo los choqueados o los pacientes que vienen con alguna situación cardiovascular que sea relevante. Pacientes que vienen en shock, hipotensos, que han perdido sangre, este fármaco uno lo puede utilizar, ¿ya? Y el efecto paradojal es poco probable que ocurra. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Se entiende la diferencia un poco del efecto paradojal? ¿Y a quién le va a ocurrir? Esto es una estimación. Puede ser que a un gato de, no sé, 10.000 no le ocurra, pero lo más probable es que ustedes le pasen un diazepam a un gato a una dosis donde sí va a ocurrir esto y se vuelva loco, ¿ya? Me pueden decir, ¿pero cómo? Si me están diciendo que se lo dé para que orine. Sí, pero es a una dosis mucho más baja. Ya una dosis muy bajita, muy inferior a la dosis hipnótica, genera una relajación de la musculatura lisa urinaria y hace que orinen. ¿Ya? Después lo van a ver, algo bien beneficioso en los gatos porque tienden a tener problemas de emisión. Profe, Sí. una pregunta ¿El flumazenil? no de los receptores GABA, que los receptores GABA son inhibitorios, ¿o no? Sí, inhibitorios per se. Entonces, ¿por qué se busca la hiperpolarización? Que es ¿Por qué? ¿Qué, reducir- perdona? Que se busca la hiperpolarización. Porque para inhibir la acción cerebral, que la Ya. neurona se active y tenga una conexión que va a favorecer algún proceso activador, como, no sé, estar en vigilia, tener memoria, estar activo, tú vas a reducir la acción de la neurona. Quieres que esa neurona no tenga actividad, no se Ya. interconecten. Entonces, para eso le vas a dar un fármaco que disminuye esa posibilidad. Y las neuronas se contactan, ¿cierto? A través, bueno, de distintas maneras, pero a través también del potencial de acción. Transmite la información, ¿cierto? Transmitiendo un potencial de acción. Entonces, si el potencial es hacia positivo, tú vas a tener la actividad, que es lo que ocurre o la hiperactividad, ¿cierto? Con, no sé, los estimulantes. La cafeína genera, de hecho, favorecer la actividad neuronal. ¿Sí? Por eso con la cafeína o, no sé, la cocaína, tú podrías tener tal actividad que te llevara a convulsionar. ¿Ya? Pero si tú quieres reducir eso, justo al contrario, tú quieres que el cerebro se apague o disminuya su acción, Hiperpolarización. la hiperpolarizo, para que no haya actividad a nivel del potencial de acción y no haya actividad neuronal. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Entonces, el flumazenil es el antídoto, el reversor, básicamente, de las benzodiazepinas. Es un antagonista competitivo. Su acción es precisamente en la misma localización del receptor y es muy beneficioso cuando tenemos alguna condición de querer revertir el efecto de las benzodiazepinas. ¿Ya? Eso es en un contexto muy de urgencia o de una acción muy severa de estos fármacos. Ya, ¿dudas con las benzodiazepinas? ¿No? Ya, les había mencionado que, bueno, cosas importantes también. Yo igual aprovecho de comentarle algunas cosas que son para el ser humano. Las benzodiazepinas tienen una condición de abuso, ya, o pueden ser fármacos de abuso, porque además van a generar una
un acostumbramiento, ¿ya? El utilizar continuamente benzodiazepinas va a hacer que se necesite mayor dosificación para lograr el efecto a largo plazo. Y lo otro que no es muy positivo es que reduce la cantidad de horas de sueño REM, que es cuando uno realmente descansa, ¿ya? Entonces, eso hace que el consumo de benzodiazepinas a largo plazo también, o si se cortan así después de un tiempo prolongado de administración, el paciente rebota y lo que hace es tener mayor posibilidad de falta de sueño que cuando se las tomaba. ¿Ya? Entonces, para nosotros estas cosas no son tan importantes porque es poco probable que administremos benzodiazepinas a largo plazo, ¿ya? Hay algunos de estos fármacos, como el clonazepam, que se utiliza algunas veces en etología, ¿ya? En la conducta, pero mucho más tiene que ver con la acción anticonvulsivante o preanestésica de nuestros pacientes que con otra acción, ¿ya? Así que sí son fármacos que tienen una acción importante. Ya, el último que vamos a pasar acá es la melatonina. Ya, la melatonina se está utilizando ahora bastante más. La melatonina viene desde el triptofano, de la formación de un paso posterior, ¿cierto?, a la serotonina, que también se relaciona con la ansiedad, se relaciona con el sueño, con la actividad. Es como la forma final de esta cadena de formación serotoninérgica. Y la melatonina, la gracia que tiene es que participa en la regulación del sueño, ¿ya? Participa en este ciclo circadiano. La presencia de melatonina hace que los animales y nosotros también tendamos a tener más sueño, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se administra para hacer que en la glándula pineal se sintetice mayor cantidad del propulsor, que es el triptofano, finalmente se aumente la producción de melatonina. Hay condiciones como patológicas y sobre todo de alteración del sueño donde se hace falta la melatonina, ¿ya? Cuando se desregula el sueño, una de las condiciones que ocurre es que la melatonina está faltando. Aquí está entonces el ritmo circadiano. No sé si entienden el concepto de ritmo circadiano, ¿no? Bueno, el ritmo circadiano es el ritmo o el ciclo vigilia-sueño, ya que es habitual en los animales, ¿verdad? Nosotros normalmente en la noche, por falta de luz, ¿cierto?, disminuye la producción de melatonina, aumentan los neurotransmisores inhibidores, ¿ya? Y eso hace que nosotros disminuye el cortisol y tendemos al sueño, a dormir, ¿sí? Y después, por acción del sol, de la iluminación del cerebro, disminuye la cantidad de melatonina, se activa el cortisol nuevamente y se tiende a despertar. Eso es normal en los animales. Eso cambia, por ejemplo, en los animales que son nocturnos, ¿cierto? El ritmo circadiano está alterado. O más que alterado, para esa especie es diferente, ¿ya? Para nosotros y para la gran cantidad de animales que viven en la normalidad de día, ¿cierto? El ritmo circadiano es muy importante porque precisamente es quien nos regula este ciclo sueño-vigilia, ¿ya? Y eso es lo que va a hacer principalmente la melatonina. Meterse aquí cuando uno la administra exógenamente, ¿cierto? La melatonina uno normalmente la tiene en el organismo, ¿ya? Como les decía, es parte normal de cómo nosotros regulamos nuestro sueño, ¿sí? Si a mí me dan melatonina, ya que se está usando mucho en los niños, por ejemplo, lo que va a hacer es potenciar la posibilidad de que ese niño entre en una fase de sueño, porque además tiene una acción bien corta. Entonces, más que nada hace que entren en ese estado de sueño y desde ahí se prolongue el tiempo de dormir, ¿ya? ¿Dónde o cuándo se está utilizando? Muchas veces en protocolos de ansiolisis, ¿ya? O sea, yo creo que el animal esté durmiendo por alguna condición específica, voy a favorecer este sueño con la melatonina, ¿ya? Se está usando mucho en unas gomitas para los niños o en presentaciones que son como bien fáciles de administración. A un niño uno le da una gomita, ¿cierto? Y se la va a comer feliz. ¿Qué pero tiene eso? ¿Qué pero creen que puede ocurrir? Puede comer más de la cuenta, ¿cierto? Y puede ser medio riesgoso.
¿ya? Ahora, normalmente la melatonina tiene poco efecto secundario, pero sí se ha visto que hay la posibilidad de que un niño se intoxique, ¿cierto? Es mayor porque, claro, si no hay control de eso, les dan y les dan gomitas, o el niño puede agarrar la bolsa y comer gomitas como si fuera un dulce. Profe, ¿por Sí. qué en la imagen sale CBD? ¿Cómo? ¿Por qué en la imagen de los perritos sale CBD? El CBD, porque tiene algunas, comparte algunas acciones que son del receptor cannabinoide, que también muchas veces genera sueño. ¿Ya? Entonces, la melatonina potencia otros sedantes, ya se usa en esta condición de tener mayor control de la ansiedad. La acción es alrededor de 1 hora posterior y, como les decía, va a hacer que se entre en la fase de sueño, ¿sí? Usarla aisladamente no genera una acción tan eficaz como otros fármacos, ya no son tan relevantes, pero sí hace que muchos de los animales, sobre todo cuando se asocian con otros ansiolíticos, tengan una mayor posibilidad de estar durmiendo, ¿ya? No tiene acción analgésica, no tiene acción relajante muscular, no tiene otros efectos que no sean esta alteración del ritmo o potenciación del ritmo circadiano en la fase de sueño. ¿Se entendió el ritmo circadiano lo que era? Ya. Ya. Para finalizar entonces con esta parte de la ansiedad, ¿cierto? Ponerles como un mensaje que los sentimientos de estas emociones de las que hemos hablado en estas dos clases tienen que ver con lo que construye el cerebro, ¿verdad? Vimos cómo hay partes del cerebro que tienen que ver con el almacenamiento de las emociones. Por lo tanto, farmacológicamente uno puede hacer hartas cosas, pero los animales muchas veces traen alguna condición previa, ¿cierto? Por vivencias ambientales, ¿verdad? O también por una carga genética que también podría afectar, ¿ya? Así que uno puede modificar los comportamientos a nivel farmacológico, pero también esto va muy de la mano, sobre todo cuando es a largo plazo, cuando es un animal que uno lo quiere regular en su comportamiento, que tiene que ver precisamente con eso, ya con el manejo de las emociones, ¿sí? Lo mismo que nosotros nos pueden dar un montón de medicamentos, pero además hay condiciones que uno tiene que aprender a llevar o no sé, conocer para bajar entonces la carga estresante. Ya. Vamos a ver los anestésicos inyectables. No sé cómo estamos en la hora como para hacer un recreo o seguimos. ¿Qué hora es? Quedan 25 minutos. Ah, ya. Entonces sigamos porque si no, no. Ya. Anestésicos inyectables son bastantes, ya los que nosotros podemos observar. Bastante conocidos algunos, como la ketamina, ¿cierto? Tan hablada hoy en día, pero también otros bien reconocidos como el tiopental, el propofol. Antes que eso, saber qué es la condición de anestesia, ¿ya? Y la anestesia es una depresión cerebral que precisamente es conducida y es alcanzada por fármacos, ¿ya? No hay otra posibilidad que no sea farmacológica. De hecho, muchas veces se describe como un coma inducido, porque precisamente lo que va a hacer es que esta acción cerebral y la corteza cerebral esté deprimida. ¿Qué pasa con la corteza? La corteza es quien nos está conectando con lo que está ocurriendo alrededor nuestro y que nos va a finalizar la lectura de cómo nos vamos a comportar frente a eso, ¿ya? Si yo inhibo mi corteza, voy a tener alteraciones de la conducta, voy a tener alteraciones de la posibilidad de reacción, la posibilidad de conciencia. Eso uno lo podría tener en algunas patologías, la alteración de la corteza cerebral. Pero si ya la corteza está inhibida completamente, lo que voy a hacer es que finalmente el cerebro no esté leyendo nada de lo que ocurre a su alrededor, por lo tanto está apagado, ¿ya? Está anestesiado. Eso, como les decía, la única posibilidad que ocurra
Y les digo la única posibilidad porque no se puede hacer a través de la hipnosis, no se puede hacer a través de la meditación. La única posibilidad de que uno alcance una condición anestésica es precisamente con fármacos, ¿ya? Y es lo que vamos a ver ahora. La anestesia entonces es una depresión de la corteza cerebral conducida por fármacos, por supuesto reversible. ¿Podría ser irreversible? Sí, ¿verdad? Estos mismos fármacos se utilizan en sobredosificación como eutanásicos porque no solo deprimen la corteza, sino que vamos a ver que tiene efectos a nivel del sistema también, ¿ya? Entonces es importante conocerlos, es importante saber cuánto duran, en qué tejidos se van a ver afectados y cuáles van a ser sus posibilidades de acción. Los endovenosos son fármacos que se denominan de acción ultracorta. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo ultracorto si una persona, un animal, puede permanecer anestesiado mucho rato? Y eso es así, ¿cierto? Pero si yo le doy una sola dosis del fármaco, cuando nosotros lo vemos cinéticamente, que era la administración de un bolo, lo que voy a conseguir es una acción muy corta. Para yo mantener a ese animal dormido, anestesiado, lo que tengo que hacer es darle mucho tiempo del anestésico por alguna vía, ¿ya? Si es la vía endovenosa, por ejemplo, yo tengo que ponerle... ¿Qué podríamos ponerle a un paciente que quiero mantenerlo anestesiado? ¿Cómo lo puedo manejar? Una bomba de infusión. Una bomba de infusión, ¿cierto? Un goteo de algo que me esté manteniendo constantemente una dosis de anestésico en ese animal, ¿ya? También se logra a través de otro grupo farmacológico que son los anestésicos inhalados. Y eso quiere decir una acción ultra corta. Si yo paso un bolo de anestésico, lo que voy a tener es un paciente que por un tiempo corto va a estar con esta depresión de la corteza cerebral, ¿ya? Son muy liposolubles, lipofílicos, ¿cierto? Pasan rápidamente por la barrera hematoencefálica y alcanzan su tejido diana, que es el cerebro. Este es el lugar donde se van a hacer los efectos principales, ¿ya? O el efecto final, ¿cierto? Es a nivel del cerebro, no es a nivel de los otros órganos. Que tenga efectos en los otros tejidos sí ocurre, pero el efecto importante es en el tejido cerebral. Esto es la administración de la forma de mantener una anestesia por mucho tiempo, ¿ya? Pero si yo le doy una sola dosificación, el fármaco se va a generar un pic de acción y luego va a desaparecer. Yo podría darle otras dosificaciones, ¿verdad? Y volver a mantener al fármaco en este rango de concentración, ¿ya? Pero si yo le administro un solo bolo, voy a tener un efecto pasajero. No es un fármaco que, para que como que no tengan anestésico, es igual a algo que permanece mucho en el tiempo, ya eso no es así. El fármaco en un solo bolo va a subir su acción, va a hacer la anestesia, ¿cierto? Va a deprimir la corteza, pero luego rápidamente esto va a volver a estar en la normalidad. Estoy hablando de más o menos de 20 minutos, ¿sí? Aproximadamente. Con un solo bolo, más o menos el animal se va a mantener anestesiado 20 minutos. Se fijan que no es una acción larga, ¿cierto? No vamos a pensar que le voy a dar un bolo de anestésico y lo voy a dormir 4 horas. Pero sí, si le doy mayor cantidad de dosis o una dosificación continua, voy a tener el efecto a largo plazo. Sí. Esa es una de las razones por las que se dice que la anestesia inhalada es más segura que la Sí. O sea, ¿cuál es otra razón? lo que pasa es que la anestesia inhalatoria, claro, por mucho tiempo se dijo que era más segura porque cambiar la concentración del anestésico inhalatorio es muy rápido. Entonces, si yo tengo alguna condición como de urgencia, se cambia la concentración del anestésico inhalado y rápidamente el animal puede despertar, ¿ya? Pero eso hoy en día ya no es tan así, ¿ya? Uno puede hacer anestesias súper seguras con fármacos inyectados, a dosificaciones y a concentraciones que son seguras también,
¿ya? Porque vamos a ver que los efectos adversos son bien transversales, tanto los anestésicos inyectables, o muchos de los anestésicos inyectables como los inhalados. Entonces, como para que no se queden con el concepto de anestesia inhalatoria, lo vamos a ver en la siguiente clase. Es igual seguridad, pues son esas, ¿ya? O sea, yo podría hacer una eutanasia con un anestésico inhalatorio, ¿ya? Así que, y de hecho se hace. Ya entonces, las concentraciones cerebrales ascienden rápidamente y luego se van a ir porque rápido también el fármaco se distribuye a otros órganos y baja su concentración a nivel cerebral, que es donde yo necesito que esté la acción, ¿cierto? Hay algunos que se van a acumular nuevamente en el tejido graso, otros que rápidamente se van a eliminar. Y eso va a depender del tiempo en que perdure el efecto, ¿ya? La segunda inyección, entonces, si yo quisiera hacer una nueva administración, va a volver a tener al paciente anestesiado, ¿sí? Pero si yo evalúo el fármaco en una sola dosificación, es ultra corto, ¿ya? Todos los que les voy a mencionar son de acción ultra corta. Ahora, ¿cómo va a ser el mecanismo de acción? Es bien parecido, ¿cierto?, a la acción anterior, que es a través del receptor GABAérgico. Estos fármacos endovenosos, entonces ahí se ve en la gráfica, se van a administrar vía endovenosa, se van a distribuir, ¿cierto?, a nivel del tejido cerebral y luego hacia los otros tejidos, y después se alcanza lo que se llama un equilibrio, ¿ya? O sea, hay un equilibrio entre la concentración del cerebro y los tejidos periféricos. Y es ahí donde se alcanza como una mantención anestésica, por así decirlo, ¿ya? Pero ahora quédense con que el órgano diana es el cerebro, ¿sí? Y los órganos periféricos básicamente no participan de esta condición. Solo son órganos de tránsito, o de metabolización, o de distribución, o de eliminación. Pero aquí lo importante es el cerebro y su acción cerebral, ¿ya? Como les había dicho, se relacionan también con el receptor GABAérgico. ¿Con cuál? ¿Cuál le habíamos dicho que clínicamente es relevante? El A, ¿ya? El GABA, ¿sí? ¿Y qué va a hacer entonces? Unirse a este poro, dependiendo de cuál sea, tanto en una unión como unilateral del receptor GABAérgico como bilateral, y puede ser más o menos estable esa unión, ¿sí? Y hacer que este receptor GABAérgico genere el aumento del ingreso de cloro y la hiperpolarización de la membrana, ¿ya? Eso se los pongo así con varios otros grupos de fármacos, con las benzodiazepinas por lo menos, para que recuerden que el efecto GABAérgico es bien transversal en muchos de los depresores, ¿ya? Así que no es que uno esté como hablando cosas que no son, ¿ya? El receptor GABAérgico es el gran depresor del cerebro, ¿ya? Y es así como muchos fármacos se van a relacionar con este receptor, ¿ya? Entonces, para recordarles un poquitito, ahí está el potencial de acción, ¿sí? De menos 70 más o menos pasamos a menos 55 y ahí el pic o se dispara la acción, ¿cierto? Hasta llegar a un más 30 aproximadamente y luego empieza a bajar el efecto, ¿ya? Cuando yo repolarizo a la membrana, significa que va a estar pasando de positivo, ya alcanzando al negativo, y aquí cuando está hiperpolarizada quiere decir que me alejo de este potencial de acción, haciendo que no tenga actividad, mayor posibilidad de, o sea, la membrana está negativa, ¿ya? Y es mayor la posibilidad de que no ocurra el potencial de acción. Ya, esta gráfica básicamente lo que les explica es cómo estos fármacos tienen duraciones diferentes en el tiempo. Van a haber algunos anestésicos que van a hacer un efecto que se puede como mantener en una curvatura, ¿ya? Hay algunos que son que su efecto va a ser muy rápido, relevante, como el tiopental, lo vamos a ver ahora, pero en general estos van a mantenerse en una graduación de tiempo versus dosificación bastante parecida,
ya los fármacos todos estos van a ser ultracortos, pero si yo mantengo su proporción de administración, logro prolongar el tiempo, ¿ya? Las benzodiazepinas, como el diazepam, por ejemplo, tienen un pic de acción muy rápido y alcanzan muy rápidamente los receptores del cerebro, ¿sí? Pero se mantienen prolongadamente, ¿ya? Hay algunos otros que les cuesta un poquito más, como por ejemplo el propofol, que vamos a ver ahora de qué se tratan, y si yo lo mantengo en el tiempo, va a estar haciendo su acción, pero en algún momento lo puedo cortar y rápidamente va a desaparecer. Eso va a tener que ver con el tipo de fármaco que es, independiente que todos son anestésicos, los que vamos a hablar hoy día, el mecanismo va a ser más, perdón, no el mecanismo de acción, sino que los efectos en los otros órganos van a ser distintos y el tiempo de duración también va a ser diferente. Ya, los primeros que vamos a ver son los barbitúricos. Y dentro de los barbitúricos, que todos van a funcionar de la misma manera, vamos a ver al tiopental sódico, ¿ya? Este es un fármaco que viene liofilizado en un frasco, ¿cierto? Que uno tiene que poner la cantidad de líquido para ver qué concentración quiere, ¿sí? ¿Esto por qué es así? Porque uno puede hacer que el fármaco sea más concentrado o menos. ¿Cuándo creen ustedes que nos favorece que el fármaco esté más concentrado o cuándo creen que quiero que sea menos concentrado? Cirugía. ¿Cirugía qué cosa? ¿Ya? ¿Todos opinan lo mismo? ¿Que para cirugía lo quiero más concentrado? ¿Mm? Claro, también podría ser por el tamaño del animal, ¿cierto? Entre más concentrado, menos volumen voy a necesitar. Y si está más concentrado, ¿qué creen ustedes en la posibilidad de sobredosificar un animal? ¿Es mayor o menor? Mayor, ¿cierto? Entre más concentrado está el fármaco, si yo me equivoco un poquitito con el volumen, voy a sobredosificar. Cuando el fármaco está menos concentrado, ¿cierto? Menos cantidad de solutos por 1 ml de volumen, tengo menos posibilidad de pasarme de la dosis, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer una eutanasia, el fármaco se concentra mucho porque rápidamente alcanzo con poco volumen el efecto, ¿cierto? Y si yo, como decía la compañera, si quiero anestesiar a un animal, mejor lo diluyo un poco más para que así sea menos posible pasarme con la dosificación. Ahora, hay muchos lugares donde la concentración es la misma siempre y se utiliza así, hay un poco cuestionamiento de cada uno, ¿sí? Pero tiene que ser, uno puede un poco cuestionarse esa forma de concentrar el fármaco. Muy importante, si ustedes, aquí sí que es importante, si ustedes usan o reconstituyen una de estas ampollas o de estos frascos multidosis, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? Muy importante. Si yo en este fármaco reconstituyo el asunto, le pongo líquido y lo dejo, que es muy importante. Rotular. Aquí sí que sí, si alguien no rotuló el fármaco no lo pueden usar. Porque no sé si está al 10% o está al 100%, no tengo idea. ¿Sí? Y ahí va a ir un gran error si ustedes lo usan sin saber qué concentración hay. ¿Ya? Aquí sí que sí, no hay tutía, es un error no rotular y usar un fármaco de este tipo que no esté rotulado. ¿Ya? Entonces, dicho eso, el mecanismo de acción es muy lipofílico, acción ultra rápida y se distribuye rápidamente y luego rápido también se va a los tejidos de distribución y de eliminación. Sí. Sigo sin entender bien lo que significa ultra rápido. Se excreta muy rápido. El efecto no es la excreción, el efecto es muy rápido. Como Por decirlo así, como que a los 5 minutos ya tenemos. a los 20 minutos más o menos. O sea, si tú le das un bolo de tiopental a un animal que quieres anestesiar, el efecto va a ser muy rápido, en, no sé, 1 minuto ya está inconsciente, ¿sí? O menos quizás. Y luego,
más o menos a los 10 minutos ya va a estar despertando. ¿Ya? Entonces, a diferencia de si tú le das un diazepam, que no es lo mismo, pero estoy hablando de los tiempos, ¿sí? Le doy un diazepam a un animal y en 6 horas va a tener más o menos el fin de su efecto. ¿Ya? Entonces, esos fármacos que se usan así, se inducen muy rápidamente en las anestesias. ¿Ya? Yo no voy a estar administrando un tiopental, por ejemplo, de manera endovenosa, ¿sí? Y voy a tener el efecto, no sé, en 10 minutos más. ¿Ya? Yo lo estoy pasando, igual que en las películas. ¿Ven cuando en las películas le dicen a la gente ya, cuente hasta el 10 o de 10, 9, 8, 7, así, y no alcanzan a llegar al 5 y ya están inconscientes? Ya, es así. ¿Sí? O sea, uno lo está pasando y el animal está, de a poco se empieza a deprimir, hasta que logra estar inconsciente. Ya, ese es el efecto ultra corto. ¿Sí? Ahí me voy a acordar. ¿Ya? Entonces, ahora, después ustedes lo van a ver, las anestesias tienen distintas etapas, no es que inmediatamente esté inconsciente, ¿ya? Sino que van a pasar por algunos grados de depresión del cerebro donde finalmente se alcanza la inconsciencia. Pero para este curso yo lo que quiero que sepan es que se alcanza la inconsciencia precisamente por depresión de la corteza cerebral. ¿Ya? Ese es como su objetivo final. Ahora, ¿que solo se deprima la corteza? No. ¿Ya? También se deprime, por ejemplo, una zona del cerebro que es el centro de la ventilación. ¿Sí? Ustedes me imagino que conocen que el organismo tiene un lugar que se llama el centro de la ventilación. Y ese es el lugar del cerebro donde nos comanda, nos dice que nosotros ventilemos, movamos nuestro aparato respiratorio continuamente, no lo pensamos, ¿cierto? No es que algo nos diga, oye, tienes que respirar, ¿sí? Para que sepan, así como conocimiento general, si es que no se acuerdan de fisiología, el CO2, ¿sí? Cuando nosotros respiramos, entramos oxígeno. Y nosotros sacamos hacia el medio ambiente CO2, que es una molécula de desecho ventilatorio. Si el CO2 se acumula, o la condición de acúmulo de CO2 hace que nuestro centro de la ventilación diga, oh, tengo que respirar para eliminar esta situación. Ya, muy a grandes rasgos. Entonces también se deprime este centro, ¿sí? Actúa el tiopental uniéndose a estos receptores GABAérgicos A, ¿sí? Imitando al neurotransmisor, haciendo el símil, hiperpolarizando a la neurona, y es por eso que alcanza sus efectos terapéuticos. Ya, aquí les voy a explicar una condición que tiene este fármaco que después les va a hacer sentido cuando lo vean en acción o en alguna en cirugía, o no sé, cuando les pasen esto más en profundidad, y es que los barbitúricos tienen una gran posibilidad de atraparse en el tejido lipídico. ¿Se acuerdan cuando les hablé de estos 3 compartimentos, que había un fármaco que era como el representante de esto? Estos son los barbitúricos, ¿ya? Y eso es porque estos se atrapan mucho en este tejido. Entonces vuelve a ocurrir lo que habíamos conversado recién. El tejido graso se llena de barbitúricos, se llena de tiopental, sin tener una acción terapéutica, ¿cierto? La grasa no está participando de la anestesia. Es en el cerebro donde ocurre la acción. Pero el tejido graso se actúa como un reservorio, ¿ya? Entonces, como está atrapado el fármaco ahí, va a ir pasándole un poquitito al plasma, y eso va a hacer que los animales tengan nuevamente anestésico dando vuelta, haciendo que se vuelva a anestesiar y que le cueste al paciente que tiene mucho tiopental atrapado en la grasa, le cueste despertar. Es por eso que muchas veces se dice que el tiopental no es bueno porque las anestesias son muy largas, ¿ya? Pero eso no es así. Con una sola dosis no se logra eso en un paciente normal. Si es muy obeso, sí va a ocurrir que le cueste despertar. Entonces ahora, si ustedes les dicen eso, ustedes podrían decir, bueno, ¿y era gordito o no el animal? Ay, sí, sí, súper gordito. Ese es el motivo. ¿Ya?
tiene mucha posibilidad de atrapamiento en el tejido graso, de acúmulo en el tejido graso. Y eso hace que, en ese caso, la salida del anestésico sea prolongada. Habíamos dicho que es un polvo que está contenido en esos frascos, ¿cierto? Que tiene un pH muy alcalino. Por eso irrita mucho la administración. Hay veces que uno está pasando el fármaco y tiene una reacción a nivel local, molesta, ¿ya? No porque sea ácido o muy ácido, sino porque es muy alcalino, ¿ya? Y eso hace irritación. Dicho anteriormente, o sea, se los puse, pero solo de administración endovenosa. No se puede administrar tiopental por vía intramuscular, vía oral, ninguna otra vía que no sea la endovenosa. La salida del fármaco de la vena, por ejemplo, si ustedes tienen una administración endovenosa que no está segura, que se salió un poquito al subcutáneo, puede potencialmente generar necrosis, porque el fármaco es muy irritante, entonces lesiona los tejidos. ¿Ya? El tiempo de inducción, cuando les había dicho que uno lo está pasando, es alrededor del minuto, minuto y medio. O sea, en un minuto y medio, dependiendo de lo lento que uno lo administre, se va a generar la inconsciencia. ¿Ya? O sea, uno mientras lo va administrando, va viendo el efecto clínico. Esto habíamos dicho en la clase pasada, son fármacos que uno ve clínicamente lo que está pasando. Si uno observa al paciente que realmente le esté ocurriendo lo que yo espero que ocurra. ¿Ya? No como los antiinflamatorios, no sé, los antihipertensivos, donde yo no veo el minuto donde el vaso sanguíneo se relaja. Aquí sí veo el minuto en que el paciente se le inhibe el cerebro, ¿ya? O el animal. Se usa tanto en animales mayores como en animales menores. Muy difundido. Y bueno, esto ya se los había dicho, duran más o menos 15 a 20 minutos, pero yo lo puedo volver a administrar, o lo podría administrar de manera continua, ¿cierto? Para que este efecto, que dura más o menos estos 20 minutos, se prolongue en el tiempo. ¿Me entienden esa parte o no? Sí, seguros que sí. Ya. Si ustedes, yo les dijera, ya, van a elegir este fármaco para hacer la administración por un buen rato, ¿a quiénes no se lo pondrían? A un paciente obeso, ¿cierto? Sí, ya. Ese es el concepto. Si es un paciente obeso y yo le doy dosificaciones, más tarde va a salir de su anestesia. ¿Ya? Y eso, por eso muchas veces era como, bueno, antes se utilizaba mucho más, ahora hay otro fármaco que vino como a ganarle espacio al tiopental. Y antes claramente, como se usaban muchos bolos repetidos, los animales despertaban en hasta 2 días, ¿sí? Estar conscientes les costaba mucho salir, porque teníamos un despertar prolongado por atrapamiento en el tejido graso. Uno lo puede preparar al porcentaje que quiera, pero ya habíamos conversado que, dependiendo un poco del objetivo, es la concentración anestésica que yo le doy, ¿ya? Es un muy buen inductor, es rápido, tiene muchas características que son positivas. ¿Qué pasa? Que tiene efectos adversos, ¿sí? Ya habíamos visto uno, ¿cierto? Genera entonces este acúmulo en el tejido graso que hace que nos alejemos de las varias administraciones, sobre todo en el paciente obeso. Genera una depresión cardiorrespiratoria. Yo ya les había dicho que el sistema de la ventilación lo deprime. Para que se entienda mejor este concepto, si yo tengo una zona del cerebro que actúa de manera autónoma para que nosotros respiremos todo el tiempo que vivimos, ¿sí? Que nadie nos tenga que decir, oye, acuérdate de respirar. Hay un lugar cerebral, el centro de la ventilación, que hace que siempre estemos ventilando. Y yo lo deprimo farmacológicamente. Quiere decir que este centro se le olvida decir, tengo que ventilar, ¿ya? Y por eso es mayor la posibilidad de que el animal tenga trastornos ventilatorios por depresión farmacológica de este centro, ¿ya? La ventana terapéutica se estrecha. ¿Qué quiere decir eso?
o el índice terapéutico, es estrecho. Y que si se pasa, podría generar la reacción adversa. Ya, más que la reacción adversa, porque la reacción adversa tiene que ver con distintas cosas, si uno se pasa, rápido pasas de la dosis terapéutica a la dosis tóxica y rápidamente a la letal, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer las dosificaciones aquí, ¿ya? Porque rápido yo puedo pasar a un accidente si ese no es el objetivo. Si el objetivo es la eutanasia, bueno, rápido también se genera una eutanasia. Una ventana terapéutica. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Índice terapéutico, ventana terapéutica pequeña. Ya, las dosificaciones son acotadas. Uno se tiene que mover en ese margen terapéutico de dosificación. Favorece la presentación de arritmias. Tiene esa posibilidad, ¿ya? Y, bueno, ya les había dicho, si no lo administramos endovenoso, se puede generar una necrosis vascular o una necrosis de los tejidos periféricos. Ahora, cuando no se usa, por ejemplo, en una anestesia o en una eutanasia fuera de la vena, cuando se usa de esa manera, es en los animales donde uno no tiene acceso venoso. Por ejemplo, en los roedores. ¿Ya? Los roedores muy escasa la posibilidad de tener una vena disponible. Ahí sí se administra, por ejemplo, intraperitoneal. Ahora, ¿qué va a generar? ¿Qué creen ustedes? Puede generar una necrosis, puede irritar el peritoneo. ¿Ya? Entonces, claro, se alcanza la anestesia, pero tiene este efecto, ¿ya? Así que ojo ahí por las otras vías de administración. Creo que vamos a terminar acá, sí, ya, súper. Hagamos un recreo, no sé qué hora es.